Buenísimo. A ver, vamos a quitarnos un ratito los audífonos. Miren, varios asuntos. Primero que nada, vamos a ver si estamos transmitiendo, porque luego ya me ha pasado el extremo. No está transmitiendo y yo aquí bien picado con la información. Ya estamos. Buenísimo. Bueno, gracias por estar aquí este domingo. Son las 10:11 de la noche de este 10 de noviembre. Bueno, pues ya avanzando rápido el mes, terminándose el año y bueno, qué notición el día de hoy con no solamente la renuncia. Primero en la mañana empezamos con noticias ya medias fuertezonas porque él hizo un llamado a elecciones y dijo, está bien, si no creen, pues repetimos las elecciones porque la misma OEA, este organismo internacional, pues encontró que sí, en efecto había pues varias situaciones de pues fraude electoral. Entre ellos firmas que estaban pues falsificadas, había bueno boletas que no estaban justificadas, etcétera, etcétera. O sea, vamos, aparte que el sistema falló en ese momento, que evidentemente hubo un problema electoral grave, claro, ¿no? Eso hay que decirlo, independientemente que se considere esto un golpe de Estado o no. Realmente, pues, la situación es grave en Bolivia y esta idea de que un presidente se quiera extender es definitivamente inaceptable en estos tiempos. ¿Qué necesidad? O sea, ahora resulta que nada más una persona tiene la solución para un país, ¿no? Cuando evidentemente si fuiste un buen presidente y las instituciones son sólidas, claro que hay más bolivianas y bolivianos que pueden hacer un gran trabajo por su país. ¿Qué hizo que mejorara la economía? Es verdad y hay que decirlo, Bolivia tiene en el cono sur al menos pues el mejor índice de crecimiento según el mismo Fondo Monetario Internacional. También hay que decir que, bueno, pues tenía una estabilidad política que no se veía en años. Ahora, eso no significa que otro más, o otra, una mujer o un hombre, puedan generar y seguir, bueno, con ese trabajo político. Hay muchas y muchos indígenas y no indígenas, obviamente, que pueden ser políticos, porque luego ahora están victimizando. Es que están en contra de los indígenas. Yo no creo que sea un tema en contra de los indígenas, porque claramente hay grupos de indígenas ahora mismo que están en contra del mismísimo Evo Morales. O sea, no es un tema ni en contra ni a favor de los indígenas, sino simplemente es un tema que es en contra de una persona que quiso alargar o extender su mandato, pero que se hizo de forma, pues, vamos, muy forzada, ¿no? Que esto me parece peligroso para lo que viene para Bolivia. Aunque la institución está empezando a funcionar, vamos, el sistema está empezando a funcionar, el sistema que dejó el mismo Evo Morales está funcionando. ¿En qué sentido? En que ahora mismo, bueno, ya está la presidenta, la segunda vicepresidenta en el orden, digamos, pues a ella le va a tocar ser a Yanine Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado, ¿no? Anuncia que asumirá la presidencia de Bolivia. Y bueno, pues las instituciones entonces funcionando. Lamentable que se haya intervenido de esa forma, por un lado el tema militar, la misma OEA que criticó las elecciones, dijo la OEA que debería de extenderse el mandato hasta donde corresponde, que es en enero, y después que, bueno, se vea qué se va a hacer. Y el mismo Evo Morales dijo, está bien, vamos a hacer una elección otra vez para que, bueno, pues sea revisada pues a nivel internacional y que se justifique el poder continuar, ¿no? Desde ese punto de vista, pues bueno, la OEA lo que recomendaba era que al menos hasta enero se esperara cualquier cambio. La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, que bueno, pues recordemos el vicepresidente original, pues bueno, también renuncia, también la presidenta del Senado también renuncia, y entonces, pues, ¿qué hacen? Pues tienen que ir a la vicepresidenta del Senado que se llama Yanine Áñez, y que bueno, pues es una senadora opositora. Ha comunicado que provisionalmente será la presidenta de Bolivia y que bueno, pues porque ella es la que está en línea de sucesión. A mí me parece claro que forzaron a que renunciara el vicepresidente, forzaron a que renunciara pues la misma presidenta del Senado, porque pues era como darle continuidad a Evo. Y entonces ahí es donde está el peligro. O sea, están forzando a políticos a que tomen una decisión de renuncia, pero esto pues a mí me suena más a un golpe de hecho y derecho, digamos, en el sentido pues que pareciera que este grupo forzó a llevar las cosas al extremo para ese tema.
Lo importante será entonces ver la reacción de la gente, ver si realmente existió un apoyo de Evo y también, pues por otro lado, ver cómo va a reaccionar las instituciones. O sea, vamos, si va a haber una elección limpia en ese sentido, pues bueno, esperemos que sí. La cosa es que a mí ya me entran esas dudas, ¿no? Todo esto se detona por varios factores. O sea, lamentable lo que está sucediendo, definitivamente es lamentable, está mal, pero también está mal pues esa idea de querer extender su mandato, ¿no? O sea, empiezas a ambicionar de uno u otro lado y empiezas a desbalancear todo. Me parece que, bueno, pues esta situación está complicada y se está complicando aún más porque ahora mismo se están presentando hechos de violencia, lamentable otra vez. Incluso ya ahora mismo saquearon y quemaron la casa de Evo Morales. Ahora mismo han ordenado bueno, pues la detención de Evo Morales y también han detenido a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. O sea, haz de cuenta que es como el INE de aquí de México porque, bueno, pues se le está acusando que hizo trampa en las elecciones pasadas y, bueno, pues está siendo detenida. Es un escándalo que quieren politizar aquí en México. Twitter es el caos, ¿eh? Por un lado está Jorge Ramos y toda esta gama de periodistas que claramente tienen pues una línea, ¿no? Una línea política muy de derecha, y luego están los otros, ¿no? Que también son muy de izquierda, y esos extremismos están ahí en Twitter, ¿no? Sobre todo en Twitter, pues ojalas para un lado, ojalas para el otro, pero no puede ser objetivo. Parece que el criterio periodístico se ha terminado en el país y nada más quieren ver de una forma muy, muy raquítica la información y nada más se quiere informar lo que es popular para su tipo de público. Eso lo lamento porque es triste ver periodistas inteligentes como Julio Astillero, como Jorge Ramos, que son dos vertientes de lo mismo, pero en diferentes grados, en diferentes ángulos, que bueno, se van más al lado ideológico de cada uno de ellos, pero no se van al término objetivo de informar. Desde mi punto de vista, por lo menos, eso es lo que yo he estado viendo en Twitter. Excelente periodista Julio Astillero, definitivamente, pero pues bueno, ahora mismo veo la tendencia obvia, ¿verdad?, de informar solamente los detalles de este supuesto, de esta idea de golpe de Estado, pero no comentan pues cuál es el origen, ¿no? Si no profundizas en la información, entonces pues bueno, ¿cuál es el sentido de la objetividad? En todo caso, no existe la objetividad en ese caso, ¿no? Me parece a mí. Tenemos que relatar la narrativa de la historia de cómo se dan las cosas y por qué se dan las cosas. No para justificarlas, nunca para justificarlas, sino para entenderlas. Si no informamos para entender las situaciones en cómo y qué es lo que los origina, entonces, ¿cuál es el caso de informar? Desde mi punto de vista, ya no se vuelve uno una persona que informa, sino entonces en ese caso te vuelves una persona que pues más bien promueves una idea. En este caso, ¿cuál es la idea? Pues la idea es, hay una conspiración que está afectando específicamente a Bolivia, específicamente a Evo Morales, ¿no? Eso es lo que está. Bueno, pero a ver, entonces si hablamos de conspiraciones, también tenemos que hablar de esa otra conspiración que viene dándose desde el 2016 de extender un mandato del cual se perdió. Se le dijo en el febrero del 2016, la gente, el pueblo de Bolivia, le dijo a Evo Morales, votamos porque no sigas, porque no te extiendas. ¿Y qué es lo que hizo Evo Morales? Pues bueno, se fue a la Corte Suprema. No le hizo caso a la propia votación que él mismo creó, al mismo referendo que él creó y que le salió negativo, pues no le hace caso a eso y dice, me voy a la Suprema Corte para extender ese mandato. Ese es el problema que se da cuando, bueno, pues se obsesionan con el poder. Lamentable el hecho de cómo se dan las cosas, nunca se va a justificar la violencia definitivamente en ningún sentido. Por otro lado, en este momento Chile se está complicando también, pero la cosa es que de aquel lado la violencia no ha parado en contra de la gente y Piñera ni sus luces de que vaya a renunciar, ¿eh? Reportan que se emite una orden de aprehensión contra Evo Morales. Se sabe que Evo Morales ahora mismo se encuentra en una zona cocalera, o sea, en una región donde son, bueno, pues los seguidores de Evo Morales y lo van a tener protegido, no lo van a sacar de ahí definitivamente. Hay una orden de aprehensión en contra de Evo Morales y, bueno, pues los policías y los militares ya lo están buscando y eso es muy lamentable que se vaya a ese grado, a ese nivel
pues de irse en contra de este personaje que llevó a su propio país pues bueno, a tener el éxito que nunca se había tenido. O sea, eso hay que decirlo también. Es verdad que la presión que se puso fue violentada, ¿no? Fue de una forma muy agresiva, pero normalmente hay como un acuerdo en el que, bueno, dejas que este presidente o que los presidentes en funciones, sobre todo cuando el escándalo es más que todo por querer extenderse, normalmente los dejan que se vayan a otro lugar, vamos, como una especie de adiós y bueno, pues buena suerte, pero ya se arregla, digamos, el mismo país conforme las nuevas políticas, ¿no?, que vayan a tener. El punto es que el opositor Luis Fernando Camacho, a través de su cuenta de Twitter, anunció que las autoridades ya están en búsqueda de Morales. ¿Qué tiene que andar haciendo este opositor haciendo este anuncio? Definitivamente eso no cuadra, no está bien, porque eso en todo caso lo tendría que hacer la misma justicia boliviana, que en su caso, si tiene el justificante legal, que ahí es donde no lo encuentro, donde no está, ¿no? No está el justificante legal para atrapar a este Evo Morales, para detenerlo. Ahí es donde empieza el problema, ¿no? Ante esta situación, ante este vacío de poder en este momento, se está aprovechando por los grupos de oposición para hacer lo que quieran con no solamente Evo Morales, sino con otros personajes, bueno, pues del primer orden a nivel gubernamental. Ahí está el problema. Y aparte el hecho de que se esté motivando a que se violente, a que se saquee, a que se queme la casa del propio expresidente. Es una situación grave, una situación complicada que se está dando por aquel lugar del mundo y del cual pues tenemos que poner atención. Ahora, por otro lado están estos otros personajes, ¿no? También extremistas, pero del lado de la derecha, digamos, que dicen, no, es que vamos a comparar esto con Andrés Manuel López Obrador. Por favor, o sea, ¿qué tiene de relación un tema con otro, no? Los mismos, incluso críticos inteligentes, ¿no?, del presidente actual Andrés Manuel López Obrador han dicho que es, bueno, una tontera querer comparar lo que pasa en Ecuador con lo que pasa en México. Absolutamente no tiene nada que ver. Y querer hacer este tipo de comparativas lo único que hace es que daña, por mucho, daña el cómo se pueda debatir en el país. O sea, empezamos a polarizar, unos en izquierda, otros en derecha, pura polaridad, y bueno, pues esa polaridad cada vez la veo más extremada, con personas alucinadas que van y te dicen de cosas y que pues ya a cualquier persona que, como en mi caso, busquemos ser críticos en ambos sentidos, es a los que más nos llueve. Nos llueven por un lado los derechos, los derechazos y los zurdazos, ¿no? O sea, por ambos lados siempre está lloviendo, pero no pasa nada. O sea, el tema es conversar con estos temas y pues tratar de poder hablar con la gente que tenga sentido común, porque con los demás ya entiendo que no se puede. Y bueno, pues cambiando de tema, y si quieren ahorita seguimos conversando con este asunto que me parece pues es muy relevante, porque es entender cómo la historia se vuelve a repetir, ¿no? Las historias en Latinoamérica parece que tienen ese problema, ¿no? Se repiten. Y esa es una situación que me parece se está repitiendo en Chile, se está repitiendo en Bolivia, se está repitiendo en Venezuela, en muchos sentidos también. Bueno, vamos a otra información.